Hola, seguimos hablando acerca de cómo elaborar nuestro plan de batalla para resistir al enemigo y vencerlo. Hemos estado hablando acerca de varias verdades escriturales que se encuentran en el libro de Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios. Sin embargo, no es el único lugar donde encontramos esto. Santiago, que es una carta muy práctica, más que un tratado teológico, en realidad es una carta que tiene que ver con la practicidad de la vivencia real del Evangelio en nuestras vidas, nos da ciertas claves para manifestar la victoria que ya tenemos en Cristo sobre cualquier obra del enemigo. Voy a leer Santiago capítulo 4, versos 6 y 7. Dice, hablando de Dios respecto de nosotros, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Clave en el conflicto espiritual es estar del lado de Dios y o tener a Dios de nuestro lado. Para nosotros caminar con el respaldo de Dios, hemos de vivir una vida humilde delante de Él. La arrogancia, el orgullo, la soberbia es como el mal aliento. Todos alrededor de la persona que tiene mal aliento perciben el mal aliento y saben que la persona tiene mal aliento, pero normalmente cuando uno tiene mal aliento no se da cuenta. Por eso a veces hay gente que hace esta operación para olerse el propio aliento y a veces uno se asusta con lo que huele. La arrogancia, el orgullo, la soberbia actúa de esa manera. Las personas que lo tienen no se dan cuenta muchas veces, pero todos alrededor sienten ese maloliente olor, ese maloliente orgullo, esa soberbia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primer paso entonces en lo que tocamos hoy día es tener un espíritu, tener un corazón, es tener una actitud humilde, enseñable delante de Dios. Pero el verso 7 también tiene una clave. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si tú y yo hemos de ser efectivos en la guerra espiritual, en el conflicto que tenemos contra el enemigo, hemos de entender que nuestra sumisión a Dios, nuestra obediencia a Dios, ya en sí misma es parte del conflicto espiritual que libramos contra el enemigo y que busca que nosotros recibamos, o mejor, manifestemos la victoria que ya nos ha sido dada en Cristo. Someteos pues a Dios. Dios quiere que nos sometamos a Él, no a las circunstancias adversas, no al plan del enemigo, no que cedamos a la tentación, ni siquiera de hacer cosas malas contrarias a la palabra de Dios. Muchas veces somos tentados a dudar de Dios, muchas veces somos tentados a temer al enemigo, muchas veces somos tentados a pensar que nuestras actuales situaciones, nuestros problemas presentes no tienen solución. Y nos permitimos ser desanimados cuando deberíamos más bien cobrar ánimo, renovar nuestro entendimiento al estudiar la palabra de Dios para saber y determinar cuál es nuestra posición en Cristo, qué es lo que tenemos en Cristo, qué es lo que podemos hacer y que lo hagamos. Ahora bien, someteos pues a Dios. Lo primero es someterse a Dios, porque solo viviendo sometidos a Dios es que nosotros somos efectivos en contra del enemigo. Y luego dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta palabra resistir tiene una total correspondencia con los versos que hemos estado tratando antes en los anteriores videos de Efesios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 6, algunas partes de ahí, de esos capítulos. ¿Por qué? Porque aquí la Escritura dice que resistamos al diablo. Tenemos que resistirlo desde nuestra posición, desde la posición que ya tenemos en Cristo, en virtud de nuestra unión vital con Cristo. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa palabra huirá de vosotros en el griego da la idea
de que va a huir despavorido, va a huir con terror, con temblor. Es como cuando un perro, uno le da una patada a un perro o un auto casi que pisa a un perro, ¿no? Que lo atropella y lo mata, pero si lo lastima, el perro corre con el rabo entre las piernas, como se dice. Alguna vez he visto alguna situación de estas y me ha dado mucha pena por el animalito. Así es como el enemigo va a huir de nosotros cuando nosotros nos sometemos a Dios y le resistimos. Dios te bendiga.